Bien, y seguimos en esta tarde de jueves aquí en el otro lado de la pandemia para hablar de una de las noticias de estos últimos días que tiene que ver, por un lado, con el cierre de la internación en el tercer piso de Clínica Nacer por toda esta situación de desborde sanitario por el COVID y la necesidad de aumentar las camas para atender a pacientes, en este caso, leves que pueden necesitar oxígeno. Por eso lo convocamos al doctor Daniel Marfort, que es director de Clínica Nacer. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, Bien. ¿cómo están manejando esta situación en un momento en donde es muy diferente al año pasado porque los chicos están en actividades, las enfermedades pediátricas están sucediendo? ¿Cómo lo acordaron? Y la verdad que es difícil hacer un acuerdo porque la verdad que no hay cama para todos y se prioriza en épocas de guerra como esta, porque realmente en una época de guerra se prioriza los pacientes más críticos y hoy por hoy los más críticos son los adultos que han ocupado todas las camas del hospital y necesitaba la salud pública necesitaba ampliar el número de camas, puso una carpa, se amplió el número de camas, pero necesitan más. Y bueno, fue una decisión que han tomado los directivos junto con la provincia, que se cierre el tercer piso, las 15 piezas de Clínica Nacer, en donde se ha puesto todo un sistema de doble oxigenación por pieza, o sea, serían 30 plazas para poner a disposición para adultos con COVID de leve a moderado, lo que tengo entendido yo. Respecto a eso, que es la preocupación de los papás, ¿qué ocurre cuando un menor, un niño, necesita internación en Rafaela hoy? Bueno, eso es lo que estamos analizando ahora nosotros, los pediatras, porque al no tener ese número de piezas, que el año pasado fue una situación especial, no hemos trabajado en casi todo el año. No había jardines, no había chicos, no había escuela, bueno, los chicos estaban extremadamente aislados, por lo tanto no se enfermaron. Pero este año va a ser distinto y no te puedo decir qué va a pasar en el futuro, pero que no tenemos camas. O sea, nosotros estamos, hoy los sanatorios nos han prometido camas según disponibilidad también. Claro, porque los sanatorios privados atienden otras patologías que antes no atendían. Claro, el sanatorio privado atiende los pacientes de ellos, de cada sanatorio, y también por el convenio que hay con el Ministerio de Salud Pública, atiende a los pacientes no COVID del hospital, ya sea la parte ginecológica, traumatológica, cirugía. Entonces, hay un colapso del sistema. Y bueno, nosotros los pediatras nos estamos reuniendo también entre nosotros para ver cómo podemos hacer, porque tampoco podemos mandar todo a Santa Fe, porque Santa Fe también tiene el mismo problema que tenemos nosotros. O sea, Santa Fe hay cupos también de camas. El hospital de niños es muy grande, pero recibe una derivación enorme, que tendrían que ir los pacientes no mutualizados, y el sector privado en Santa Fe también es finito, no es algo infinito que vos podés mandar permanentemente pacientes. Porque están todos iguales, digamos. Porque estamos en todas las mismas condiciones, esta pandemia no es una epidemia de Rafaela, fuera una epidemia de Rafaela, perfecto, el resto de las ciudades están bien, es una pandemia, o sea que esto afecta a todos, y es de mucha preocupación del sector de pediatría, de todos los pediatras de Rafaela, de ¿qué vamos a hacer cuando necesitemos camas pediátricas? O sea, ¿cuáles son los cuadros en una situación normal? Dejemos de lado el año pasado, que fue atípico. En un año normal, ¿cuál es la ocupación de camas del sector pediátrico habitualmente? Cuando empieza el frío, cuando empiezan las complicaciones. Por ejemplo, en el 2019, que no había pandemia, yo he llegado a tener las 15 piezas ocupadas en la Clínica Nacer. Y ahí había un par de piezas que tenían doble salida de oxígeno para dos chiquitos con la misma patología, como puede ser bronquiolitis, y teníamos dos cunitas y estaban ocupadas las dos con chicos con bronquiolitis. O sea, el tema, la preocupación de pediatría es que justo entramos en el otoño-invierno, que es el pico nuestro. Claro. Esto pasaba en verano, y no es que no hay paciente en verano, pero en verano, bueno, es más gastroenteritis, más deshidratación, hay epidemias también digestivas, pero los cuadros respiratorios son realmente los que más predominan, los que más llenan la internación, las bronquiolitis, las crisis asmáticas, los cuadros bronquiales obstructivos en los chicos. Y eso no te puedo decir qué vamos a hacer este año, porque no lo sé ni yo tampoco. O sea, pelearemos por camas acá, por camas afuera, le pedimos mucha paciencia a la gente y que entiendan la situación, que no es una cuestión de mala voluntad, ¿no es cierto? Sino que es una cuestión que no hay lugar. ¿Y existe la preocupación hoy, aunque no esté ocurriendo,
de que como en Europa se comience y en algunos lugares de la Argentina comiencen a aparecer cuadros de coronavirus en niños también? Es que hay, nosotros, yo particularmente hablo, yo no sé el otro pediatra, pero yo he tenido pacientes positivos, pero gracias a Dios en sus casas, haciendo la convalecencia con los padres, con algún dolor de cabeza, alguna irritabilidad de la garganta o resfrío, pero nada, ningún compromiso respiratorio que necesite oxígeno. Eso es un alivio. No, si realmente esta pandemia afectaría a pediatría, esto sería algo caótico, porque si vamos a lo que son las camas de terapia intensiva, hay muchísimas más camas de terapia intensiva de adultos que de pediatría. Pues imagínate que en Santa Fe, sacando Rosario, ¿no es cierto? Pero en Santa Fe hay una clínica privada, 2 pueden ser que tiene terapia pediátrica, yo te diría que una, con 4 camas, y el hospital de niños. O sea que, imagínate si esta pandemia afectaría a los chicos, sería caótico. Porque tampoco en pediatría vos podés empezar a poner camas por todos lados, porque como hablábamos antes, sensible, es quien lo maneja a todo eso, porque necesitas gente capacitada para eso. Para lo que es terapia intensiva, no es tener un paciente internado. Es un paciente que tiene 2 o 3 bombas de infusión, es un paciente que está intubado, un paciente que tiene distintas sondas para controlar los drenajes, un paciente que a veces tenés que pronarlo, ¿Cuántos años estudia un médico como para pensar que cualquiera puede hacer esas cosas? Y tenés 6 de medicina y 4 de terapia intensiva, tenés 10 años de estudio para, por lo menos si ya es médico, tenés 4 años de especialidad de terapia intensiva, mínimamente, y haber estado en centros grandes. Entonces, no formás un terapista de un día para el otro. Podés formar a un colaborador del terapista, pero el que toma decisiones de cómo mover las agujitas del respirador o de cuánto más o cuánto menos darle para que ese paciente salga o no salga, eso es el terapista. Y no hay muchos, porque el país no es tan grande y las necesidades no estaban para una pandemia. Esto supera todo, en todos los países. Obviamente, ¿no? esto lo vemos en todos los países, en los países que apuestan más a salud y en los que no. Y en los que no, seguramente. Doctor, por último le pregunto, ¿cuál es el mensaje para los papás? Porque en el principio de todo esto se decía que los chicos eran un poco el transmisor de coronavirus, que tenían que no estar en contacto con sus abuelos y demás. Después de todo este tiempo transcurrido, ¿qué se aprendió respecto a esto para saber a qué signos prestar la atención? ¿Cuándo llamar al pediatra? Sí, eso también es muy confuso, ¿no? Porque si vos lees las pautas para hisopar a un niño, y bueno, son todos los síntomas que puede tener cualquier chico con cualquier patología, ya sea un resfrío, una angina, una otitis, una gastroenteritis. También es un estrés para ustedes poder determinar. Claro, es mucho estrés también para el médico que está en el consultorio o en la guardia, decir, bueno, vos andá a hisoparte y vos no, quédate en casa, porque los síntomas son iguales. Y antes, al principio de la pandemia, estaba el nexo de haber viajado, de haber ido a otro país. Hoy no hace falta haber viajado, no hace falta, ni hace falta tener a alguno en la familia, porque vos te podés contagiar yendo al súper, o yendo a la escuela, o yendo. Las pautas de la Sociedad de Pediatría siguen insistiendo en que los pacientes, incluso con patologías crónicas, tienen que concurrir a la escuela porque el efecto negativo del no ir es 10 veces superior al ir. Hay una cuestión también de que los niños no tienen el receptor para el virus, por lo tanto, por eso se enferman muchísimo menos que los adultos. Gracias a Dios, le falta el receptor en la célula para que el virus se pegue a la célula y desencadene la enfermedad. Entonces, como que el virus entra y no tiene lugar a dónde anclar en la célula y a dónde desarrollar la enfermedad. Entonces la desarrolla muy levemente. Los centros grandes de Buenos Aires han tenido algún paciente con dificultad respiratoria. Son los menos. Pero son los menos y siempre con alguna comorbilidad, con alguna copatología, alguna patología asociada, una cardiopatía o diabetes o obesidad, algo que aumente la morbilidad. Pero en gente común, en chiquitos comunes, gracias a Dios, no tuvimos ese problema. Sí le pido a los padres que tengan muchísima paciencia porque esto es un tema que excede a los pediatras, que excede a los sanatorios. Esto es una demanda de camas que no se ve nunca, ¿entendés? Y esto es finito. Todos tenemos que ser solidarios. Claro, todos tenemos que ser solidarios. Y obviamente que nosotros ahí en la clínica Nacer hemos puesto en la guardia 2 camitas. La guardia estaba dividida en 2, en un showroom donde es para reanimación, por si llega algún pacientito con una crisis asmática severa, un estatus convulsivo para atenderlo. Ahí, aparte de poder atenderlo para la urgencia, hemos puesto 2 camitas
con un biombito como para estabilizar a un paciente, poner un suerito ya ahí y dejarlo 3 o 4 horas ahí hasta que conseguimos algún lugar. Cama. Claro, una cama tanto en la ciudad como afuera para poder derivar a ese paciente. Es complicado. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde. Ojalá que lo podamos invitar para hablar de otros temas, Ojalá, para hablar de inversión, para hablar de... un poquito más lindo. Exactamente. Nuestro obsequio es los Habanas bueno. ahí de Flaming. Así Bueno. que muchas gracias, doctor Marfort. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros nos quedamos aquí porque seguimos un rato más aquí en la tarde del otro lado de la pandemia. Ya volvemos.